Buenas noches con todos. Gracias por unirse a esta sesión académica a cargo del Comité de Rehabilitación Neurológica. En esta oportunidad voy a presentar al doctor Israel Sánchez Villavicencio, que cuenta con posgrado en rehabilitación neurológica, es natural de México, profesor de alta especialidad, labora en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de México y también se desenvuelve en la práctica privada. El día de hoy va a hablar sobre la patomecánica de la espasticidad como componente neural versus biomecánico. Adelante, doctor. Gracias. Hola, muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Nada más me confirman que me escuchan, por favor, doctora. Sí, se ha escuchado. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder participar en estos foros, sobre todo para que pues compartamos sobre los conocimientos que hemos ido adquiriendo y sobre cómo la parte de la espasticidad se ha modificado mucho. El aprendizaje que teníamos hace 10 años al actual se ha modificado, ha cambiado y eso obviamente nos obliga a modificar nuestras evaluaciones y por lo tanto nuestros abordajes terapéuticos. Este tema lo consideré importante, primero que nada, porque seguimos hablando de la espasticidad como un signo o un síntoma que es muy relevante dentro de la rehabilitación neurológica, y esto es porque está presente en muchas patologías. Vemos que el porcentaje de presentación de la espasticidad en esclerosis múltiple, en parálisis cerebral, en EBC, pues sigue siendo muy alto. Aquí lo importante es que recordemos que la espasticidad no es como tal una definición que nos abarque la evolución que va teniendo el problema. Tenemos que entender que no solamente es un problema motor, sino que también hay un problema sensorial y esto va a generar una activación muscular involuntaria que nos va a llevar a múltiples complicaciones. Las limitaciones con las cuales tenemos o nos enfrentamos en el día a día es que las intervenciones que hacemos de tipo neural no siempre van a reducir esa resistencia pasiva o el catch. Podemos hacer una aplicación de toxinas, se puede hacer un manejo de fisioterapia, se puede iniciar un fármaco y sin embargo el paciente no tiene muchas modificaciones, no se modifica esa resistencia muscular que tiene e incluso muchas veces ni siquiera tenemos un impacto real sobre la calidad de vida o la función del paciente. También sabemos que esta espasticidad pues va a generar múltiples complicaciones. Sabemos que va a generar dolor, sabemos que va a generar pérdida de la independencia, que va a generar un aislamiento social, que va a tener también, va a provocar alteraciones en el sueño. Siempre va a tener un impacto que tenemos que medir y cuantificar en cada uno de nuestros pacientes. Regularmente le damos más peso a la parte del dolor porque pues obviamente es quizá lo más notorio en el paciente o lo que muchas veces lo hace llegar con nosotros a la consulta. Sin embargo, tenemos que entender que hay otros aspectos que pueden ser muy importantes y que pueden estar limitados por este aumento del tono, por esta sobreactividad muscular, y tenemos que entender que el impacto que tiene este signo, este síntoma en la calidad de vida del paciente va a incluir muchos aspectos de su vida, con lo cual obviamente va a afectar de forma preponderante su actuar no solamente en un rol social, sino también dentro de su vida diaria e incluso familiar. Tenemos que recordar que los aumentos del tono que se presentan en las diferentes patologías del sistema nervioso central, pues va a ser diferente. No podemos pensar que un paciente con espasticidad por un evento vascular cerebral va a tener el mismo desarrollo de síntomas o va a tener la misma presentación que un paciente con esclerosis múltiple o un paciente con traumatismo craneoencefálico. Pero al final de cuentas, todas estas alteraciones del tono sí nos pueden llevar a una misma vía de complicaciones, desde articulares, donde podemos generar una rigidez, una capsulitis adhesiva, inestabilidad, alteraciones en el tono, donde puede haber fluctuaciones entre hipotonía, hipertonía, incluso distonías que están ya descritas también como parte de las lesiones del síndrome de motoneurona superior, y esto nos va a llevar también a alteraciones musculares, atrofia, paresia, desequilibrio muscular, y esto también nos va a llevar obviamente a un trastorno sensitivo que muchas veces el paciente lo va a referir como dolor, que es la forma más frecuente.
hablando de un problema sensorial no desarrollado por la lesión per se, sino desarrollado por los cambios que se van a presentar a nivel muscular y que muchas veces van a generar mayores condicionantes de dolor que incluso la misma lesión neurológica que tuvo el paciente. Cuando nosotros hablamos del síndrome de motoneurona superior, independientemente de la patología que sea, sabemos que esto va a generar tanto síntomas negativos como síntomas positivos. No vamos a describir todos, esto ya lo hemos revisado múltiples veces, pero tenemos que entender que toda esta parte refleja. Estas alteraciones o fenómenos de liberación que se presentan van a generar una hiperactividad muscular y patrones involuntarios. Pero por el otro lado, tenemos otra vía que también va a generar alteraciones en la movilidad, pero estos van a ser del tipo de la hipoactividad muscular por la paresia que se tiene. Entonces tenemos una combinación de una hiperactividad muscular refleja que nos lleva a patrones involuntarios o posiciones constantes. Y por el otro lado tenemos una hipoactividad muscular con una pérdida de control motor que nos va a llevar a que el paciente tenga una limitación importante, no solo en su movilidad en general, sino también lo va a condicionar a posturas anómalas o lo va a condicionar a un alto riesgo de desarrollar deformaciones. El caso más simple, el que todos tenemos en mente, pues obviamente el pie equinovaro. ¿Qué pasa con un paciente cuando está hospitalizado, cuando tiene un incremento del tono? Pues tenemos una hiperactividad muscular que lleva su tobillo a una hiperextensión, por ese patrón involuntario, por esa actividad refleja. Pero por el otro lado tenemos una paresia de los músculos contrarios, en este caso de los dorsiflexores, una pérdida del control motor y eso genera que el pie se mantenga en una posición durante tiempos prolongados, generando no solamente cambios a nivel articular, sino cambios a nivel muscular. Y todo esto nos va generando todo un bucle o un círculo, ¿no? Un círculo vicioso que va a llevar al paciente a mayores complicaciones y que todo pudo haberse prevenido si se hubiera detectado de forma temprana, pero siempre tener en mente que el síndrome de motoneurona superior nos puede llevar por ambas vías a deformaciones o a complicaciones a nivel periférico. Es muy importante que recordemos que esta pérdida del rango articular es muy temprana. No tenemos que esperar que pasen muchos meses para que se presenten estas complicaciones. Está definido que entre la segunda y la sexta semana este rango articular ya empieza a tener una pérdida de forma importante. Si bien la espasticidad se va a presentar de forma más tardía, estos cambios que se presentan de forma periférica son más tempranos y esto nos va a llevar a complicaciones. Algo que siempre comentamos en las clases es, para mí es más fácil cuando un paciente sale de hospitalización, enfocarme a trabajar únicamente todas estas alteraciones, tanto de los síntomas positivos que me están estorbando y enfocarme a los síntomas negativos, a tratar de darle mayor control motor al paciente, a tratar de recuperar esa fuerza muscular, ese movimiento, esa planificación motora, a encargarme de revertir todas las complicaciones que se pudieron haber desarrollado durante el periodo de hospitalización. ¿Por qué? Porque si entonces yo le tengo que dedicar 1 o 2 meses a tratar una contractura o a tratar un hombro doloroso o a tratar una deformación que ya se estaba manifestando, pues obviamente voy a perder tiempo muy valioso en la recuperación del paciente neurológico. Es por eso que los abordajes de rehabilitación sí tienen que ser tempranos, pero siempre teniendo en mente estos cambios que se van a presentar de forma periférica temprana y que muchas veces ni siquiera se van a presentar a la par que la espasticidad. Y aquí está el ejemplo, donde vemos que la espasticidad puede tardar hasta 3 meses en presentarse y sin embargo los cambios periféricos ya están en vías de desarrollarse y de generar mayores problemas. Es por ello que la intervención tiene que ser eficaz, oportuna, para que nosotros podamos tener en un futuro realmente un impacto en la calidad de vida y un impacto en la recuperación del paciente. Este artículo es muy bonito porque precisamente nos habla de todas estas complicaciones y qué es lo que va a suceder con el paciente. El desarrollo de contracturas asociadas al incremento del tono está descrito que nos va a generar un mayor grado de dependencia. También va a incrementar 4 veces el costo del tratamiento del paciente. Esto es muy importante y es una cifra que realmente es muy contundente sobre la importancia de evitar llegar a estos cambios musculares y a estas deformaciones.
Obviamente, un paciente que tiene deformaciones no se va a mover, con lo cual va a traer una cascada de complicaciones, no solo por la inmovilidad, sino porque muchos de estos pacientes tienen comorbilidades. Muchos de ellos son diabéticos, muchos de ellos son hipertensos, tienen osteoporosis, tienen, y se incrementa el riesgo de caídas. Entonces hay que entender que todo esto al final va a tener un impacto sobre el paciente, sobre la familia y sobre el sector salud y obviamente el sistema público que está cubriendo todos los costos de tratamiento de estos pacientes. Algo que también es muy impactante es vean cómo se incrementa el tiempo requerido de terapia del paciente. Hasta un 30% va a requerir más de terapia este paciente si está desarrollando contracturas o alteraciones que pudieron haberse prevenido de forma temprana. En este cuadro, ¿qué es lo que nos explica? Pues nuevamente, cómo todas estas alteraciones que se van presentando después del daño neurológico y que nos va a llevar a cambios neuroplásticos que van a desarrollar la misma espasticidad o esta sobreactividad muscular. Hay que recordar que todos estos cambios que se presentan a nivel neurológico son resultados de la plasticidad cerebral. Si el paciente desarrolla espasticidad, si el paciente desarrolla otro tipo de sobreactividad muscular, es gracias a la plasticidad cerebral que se está generando. Y esto obviamente son vías que tratan de resarcir o de cubrir las alteraciones que tiene el paciente. Pero tenemos que recordar que por otro lado tenemos un paciente que tiene datos negativos que lo llevan a inmovilización y esto nos va a llevar a cambios a nivel del tejido y al desarrollo de contracturas. Si yo tengo un paciente con espasticidad, esta contractura va a hacer que la resistencia que yo percibo sea mayor al momento de explorarlo, pero también va a hacer que el paciente cuando trate de desplazarse, cuando trate de moverse o cuando camine, si es que lo logra, va a sentir una mayor dificultad, una mayor pesantez en la pierna o incluso una mayor torpeza. Al final de cuentas, la sobreactividad muscular se va a ver más potenciada por las contracturas. Y la sobreactividad muscular va a generar más contracturas en ese tejido que no está teniendo un desplazamiento adecuado. Todo esto nos va a llevar al final a alteraciones neuroortopédicas, alteraciones donde ya no va a ser tan fácil revertir esos cambios musculares que se presentaron y que entonces tenemos que pensar en otro tipo de estrategias, incluso quirúrgicas, para poder revertir estos cambios y estas alteraciones que se han presentado. Ahora, ¿qué es lo que sucede a nivel periférico? ¿Por qué ocurren estos cambios a nivel periférico y por qué el día de hoy vamos a hablar de la patomecánica de la espasticidad? Porque en este momento, todas las investigaciones que se han hecho, todas las corrientes nuevas que están manejando la espasticidad, ya estamos hablando de dos componentes, un componente neural, donde son todas estas alteraciones por los síntomas positivos, pero también tenemos un componente no neural, que son todas estas alteraciones que se van a presentar por la paresia o la inmovilidad generada por los síntomas negativos del síndrome de motoneurona superior. ¿Qué es lo que sucede? Si yo comparo un músculo sano, que es esta imagen A, con un músculo de un paciente espástico que está ejemplificado en esta figura B, vamos a ver que hay muchos cambios a nivel estructural. Obviamente todos estos cambios neurológicos que son por las vías descendentes, por la falta de control motor, por la falta de control supraespinal, ya nos está generando un incremento del tono. Pero eso per se no va a generar cambios a nivel muscular. Los cambios a nivel muscular se van a dar por la falta de movimiento y por estas modificaciones que va a haber en un futuro desarrolladas por este incremento del tono. Entonces, ¿qué tenemos? Fibrosis en la articulación, atrofia del cartílago, adherencias sinoviales, osteoporosis, subluxaciones, y el músculo empieza a tener cambios de fibras musculares, empieza a tener infiltraciones de tejido graso, hay pérdida de las sarcómeras, obviamente hay una atrofia muscular importante, y lo que se ha observado que ocurre patológicamente es que hay un aumento de la concentración de ácido hialurónico. El ácido hialurónico tiene la propiedad de encontrarse normalmente entre las fibras musculares y este ácido hialurónico es el que permite el deslizamiento de las fibras musculares cuando yo realizo un movimiento. Sin embargo,
cuando empiezan a ocurrir estos cambios en una lesión neurológica, ese ácido hialurónico se empieza a acumular entre las fibras musculares y se vuelve un tejido o un ambiente muchísimo más viscoso. Al ser más viscoso, hay una mayor fricción entre las fibras musculares al querer desplazarse. ¿Y qué es lo que sucede? Que entonces un desplazamiento natural en un músculo sano se empieza a ver restringido por esta viscosidad. Y entonces, ¿qué sucede? Que tenemos un menor desplazamiento, un acortamiento de las fibras y esto sumado a los cambios que se van a presentar en la articulación van a generar mayores problemas. Sin embargo, el ácido hialurónico no lo es todo. El ácido hialurónico es simplemente la primera etapa de todos estos cambios. ¿Qué sucede después? Que se empieza a aumentar la concentración también de colágeno y este colágeno nos va a llevar a una fibronectina ya entre las fibras musculares, lo cual nos va a llevar a la fibrosis muscular. Cuando esto sucede, obviamente ya estamos en un punto que no es tan fácil o que incluso ya en algunos casos es imposible revertir. Cuando el acúmulo de ácido hialurónico deja de ser el importante y se vuelve importante el acúmulo de colágeno y de fibronectina, estamos ante un paciente donde ya no podemos retornar a ese punto inicial y tenemos que pensar en un procedimiento quirúrgico. Esta es la parte importante de entender todos estos cambios que se van a presentar, sobre todo porque si nosotros lo identificamos de forma temprana, pues seguramente vamos a hacer un abordaje más adecuado y más completo para el paciente. Aquí en este artículo de la doctora Ragavan, precisamente habla de todas esas alteraciones y vean cómo el ejercicio puede ayudar a disminuir no solamente la sobreactividad, la paresia, sino a disminuir esta concentración de ácido hialurónico. Ejercicio refiriéndonos a movilidad temprana, a posicionamiento, a la terapia física. ¿Ok? Y esto es lo que puede evitar que se generen estos acúmulos de ácido hialurónico y que esta sobreactividad muscular incremente. Sin embargo, cuando este ácido hialurónico se ve incrementado porque el ejercicio no es suficiente o no hay ningún tipo de manejo o de tratamiento, ¿qué es lo que va a pasar? Pues aumenta la viscosidad, obviamente, de la matriz extracelular y esto nos va a llevar también a que hay una mayor resistencia al movimiento y va a incrementar los reflejos de estiramiento. Es por eso que les decía, la parte neurológica, al final de cuentas, se va a ver sobrealimentada por las contracturas, por estos cambios periféricos, pero también los cambios periféricos se van a ver alimentados por esta sobreactividad muscular. Cuando nosotros llegamos a este punto de no retorno, donde ya la concentración de ácido hialurónico, colágeno y fibronectina es muy alta, entonces ya tenemos que pensar más en un manejo quirúrgico porque ya este colágeno que está dentro de las fibras musculares y entre las fibras musculares ha tenido un crecimiento excesivo, desorganizado, que ya va a alterar completamente la estructura muscular. Y por lo tanto, pensar ya en una reversión solamente con terapia física es casi, casi imposible. Y esto es lo que sucede. Este paciente llegó conmigo el año pasado pensando en que yo le aplicara toxina botulínica. Cuando lo reviso, vemos un pie completamente estructurado, donde obviamente el hacer cualquier tipo de abordaje con toxina botulínica iba a ser insuficiente. ¿Por qué? Porque ya estábamos en ese punto de no retorno, ya estábamos en una fibrosis muscular, como vemos aquí en el tercer cuadro de la imagen, ¿ok? Y esto, pues desgraciadamente, si se hubiera manejado de forma temprana con una férula, porque aparte el paciente tenía un padecimiento desde la infancia, pues seguramente no hubiéramos llegado a este punto, porque el hialuronano, por fortuna, es sensible al movimiento. Pero si nosotros no realizamos ese movimiento de forma temprana, pues va a ser muy difícil que yo pueda evitar este tipo de problemas. También aquí era importante que este paciente, lo ideal era que hubiera tenido una férula de forma temprana que nos ayudara a mantener el estiramiento y la elongación de esos músculos gastrocnemios y tríceps sural. Este punto también es muy importante, así como las contracturas empiezan a desarrollar desde las primeras 2 semanas, vean cómo el acúmulo de hialuronano a las 4 semanas ya está presente en un paciente neurológico, ¿ok? Entonces, todos estos puntos son datos que siempre tenemos que tener en mente para hacer nuestros abordajes tempranos y evitar las complicaciones. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, este bucle de retroalimentación de la espasticidad nos va a llevar a este problema.
Este componente neurológico nos va a llevar a cambios estructurales en el músculo, cambios viscoelásticos, que actualmente tenemos que definir como miopatía espástica. Este es el nombre que recibe ahora este tipo de cambios. Entonces estamos hablando de una espasticidad generada por un problema neurológico, pero que nos está generando problemas periféricos que tenemos que denominar como miopatía espástica. Todo esto sumado, este bucle, si se sigue sobrealimentando y retroalimentando, ¿qué nos va a llevar a un resultado acumulado? Actualmente hay artículos que nos hablan de que incluso el tratamiento con pacientes con secuelas de evento vascular cerebral tiene que llevarse hasta los primeros 5 años después del evento vascular. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la lesión neurológica no es progresiva, los cambios musculares que se van a presentar en el paciente sí son progresivos y van a generar mayor discapacidad en un futuro. De hecho, si nosotros pensamos en aplicar toxina botulínica, y el paciente tiene cambios a nivel muscular, siempre tenemos que tomar en cuenta que el principal factor predictor que nos va a hablar de respuesta a la toxina botulínica actualmente son los cambios viscoelásticos en el músculo. ¿A qué me refiero? Que si yo pienso ponerle a un tríceps sural 40 unidades de onabotulínica, por así decirlo, pero resulta que ese paciente al momento de hacer una evaluación, un rastreo con el ultrasonido, veo que tiene cambios importantes a nivel estructural del músculo por la escala de Heckman, pues entonces tengo que pensar que quizá tengo que incrementar la dosis para que sea más efectivo el tratamiento. Actualmente, repito, los cambios viscoelásticos en la musculatura son el principal componente predictor de respuesta a la toxina botulínica. Este resultado acumulado no solamente nos va a llevar a un deterioro biomecánico progresivo, sino nos va a llevar a la presencia de dolor y a múltiples complicaciones neuroortopédicas. Es por eso, repito, la importancia de entender cómo actualmente esta sobreactividad muscular ya no podemos quedarnos únicamente en el componente neurológico que siempre estudiamos, sino empezar a hacer abordajes por medio del ultrasonido, entender los cambios viscoelásticos, incluso pensar en otras estrategias que se están utilizando en Estados Unidos como la hialuronidasa, la colagenasa, en las ondas de choque, que están más enfocadas a disminuir o a evitar estos cambios viscoelásticos que se van a presentar en el paciente. La toxina botulínica obviamente es muy efectiva. Sin embargo, también tenemos que ser muy claros de el objetivo que tenemos con el paciente. Este paciente llegó conmigo en la época de la pandemia con un dolor severo a nivel del hombro, 2 años de evolución de un evento vascular cerebral, cambios viscoelásticos muy importantes. El paciente decide no inyectarse porque él buscaba que el tratamiento le quitara el dolor en un mínimo 80%. Eso no iba a pasar. La toxina botulínica nos puede ayudar a disminuir el dolor entre un 40% o quizás 60%, pero después del manejo con la toxina botulínica, el paciente tiene que hacer un manejo de fisioterapia, el cual el paciente no estaba dispuesto a realizar. Él quería que se quitara completamente el dolor. Explicarle que la toxina se lo iba a disminuir a dosis altas, pero que aparte, después de eso, él tenía que hacer un programa de rehabilitación que iba a ser molesto y doloroso porque teníamos que romper esa fibrosis, esa capsulitis adhesiva que se había generado, el paciente no aceptó el tratamiento. Siempre hay que ser muy objetivos y muy claros de hasta dónde podemos lograr. Revertir los cambios viscoelásticos con toxina botulínica después de 2 años de evolución es muy complicado. Sí, la toxina botulínica ayuda a disminuir el dolor y es muy efectiva en dolor del hombro, pero tenemos que recordar que aquí por la evolución y el tratamiento que había recibido el paciente, que no era el más adecuado, el paciente ya tenía cambios a nivel de las estructuras de la articulación, de los músculos, que no iban a cambiar con la toxina botulínica. Este origen dual del dolor, cuando nosotros hablamos del paciente neurológico, así como tenemos dos vías para entender ahora este tipo de sobreactividad muscular, pues el dolor también tiene dos vías. Esta vía neural, que puede generar cambios neuroplásticos por esta sensibilización central y una neuroplasticidad maladaptativa, y entonces podemos tener un dolor que es de tipo neuropático que puede ser manifestado por el paciente como espasmos, presencia de ardor, descarga eléctrica, ¿ok? Este es el componente neurológico que nos puede desarrollar dolor. Pero igual, la vía biomecánica, los cambios viscoelásticos, estos cambios reológicos van a generar
cambios a nivel del músculo. Y algo bien importante de lo cual les voy a hablar más adelante, una isquemia relativa que va a incrementar también la compresión vascular y la acidosis. Esto nos va a llevar a un tipo de dolor nociceptivo. Repito el caso del paciente anterior. Si yo le pongo toxina, ¿qué es lo que espero? Pues solamente tener una injerencia sobre el tipo de dolor neuropático, por los espasmos, por el incremento del tono, pero no voy a modificar de forma importante este tipo de dolor, el tipo de dolor nociceptivo, precisamente por todos esos cambios biomecánicos que ha desarrollado el paciente con el paso del tiempo. Entonces, nos va a llevar a un paciente donde obviamente la toxina botulínica puede ayudarnos, pero para la vía biomecánica tenemos que pensar en otras estrategias de tratamiento o incluso sumarlo a la rehabilitación para que realmente podamos resolver el problema de forma importante. Actualmente, entonces, tenemos que tener claro que tenemos un componente neurológico que nos va a generar esta rigidez activa. Si el paciente camina, hace un patrón flexor del miembro superior, un patrón extensor del miembro inferior, esa es una rigidez o un aumento del tono activo, generado obviamente por esta distonía espástica, la cocontracción, la espasticidad o la paresia. Pero también tenemos un componente muscular por esta falta de movimiento que, como les mencioné, ahora se denomina miopatía espástica. Aquí lo importante es entender que esto va a modificar la evaluación. Y si yo no cambio mi evaluación, entonces mi abordaje terapéutico no va a ser adecuado. El principal problema que vemos, por ejemplo, cuando los residentes rotan con nosotros, es que muchas veces cuando les pedimos evaluar a un paciente, nos dicen, no, pues tiene un Ashworth de 3 el paciente. Sí, pero no está separando la resistencia que te está generando los cambios viscoelásticos del paciente. Y entonces tú estás sobrecalificando con una escala para espasticidad una resistencia muscular que realmente está generada por los problemas periféricos, no por los problemas neurológicos. Entonces, si tú le pones toxina, pues probablemente vas a disminuir el tono muscular, pero no vas a cambiar la miopatía espástica. Y entonces quizá ese cacho, esa resistencia para la cual aplicaste la toxina y pensabas cambiar, no se va a modificar de gran manera. Y entonces, ¿cuál puede ser la conclusión? Una, la toxina no le funciona. Otra, incrementar la dosis de toxina, que quizá me va a dar un poco más de cambios, pero al final de cuentas no va a ser la respuesta que espera el paciente ni que espera el médico. ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo la complejidad que tenemos ahora en la evaluación de la sobreactividad muscular. Esta parte es bien interesante porque es de lo último también que se está estudiando. Hace muchos años, cuando era residente, ¿qué nos decían? Del dolor, pues obviamente que había un ciclo que era isquemia, dolor, isquemia, ¿ok? Y después dijeron, bueno, pues esto es una forma muy simple de ver el dolor, ya ese ciclo, pues realmente ya casi no lo tomamos en cuenta. Pero curiosamente, cuando hablamos de la espasticidad y todas estas alteraciones que se van presentando por estos cambios viscoelásticos, se ha encontrado que sí altera la oxigenación del músculo. Se ha encontrado que esta mecánica y este aumento del ácido hialurónico, este aumento de la viscosidad nos va a llevar a cambios metabólicos muy importantes, a una asfixia metabólica, va a disminuir el flujo sanguíneo y entonces tenemos una falla de la utilización del oxígeno por falta del tejido espástico. Todo siempre ha sido muy claro que vemos un paciente neurológico que está trabajando con nosotros y la fatiga es un factor importante de limitación. Sí, la fatiga obviamente es un síntoma neurológico, parte de todas las alteraciones neurológicas por esta poca respuesta motora que se tiene, pero esta fatiga se puede ir agravando con el paso del tiempo y no por una progresión neurológica, sino por estas fallas en la utilización del oxígeno por parte del tejido espástico porque se empieza a generar un mecanismo compresivo sobre el flujo sanguíneo y entonces tenemos una menor capacidad para poder desempeñar las actividades físicas. El músculo muy espástico va a permanecer además en un estado de consumo continuo, pero esa entrega de oxígeno que requiere después de la actividad se va a encontrar bloqueada. Y esto genera, obviamente, una mayor fatiga, un menor apego a la rehabilitación, mayores complicaciones que se van a ir desarrollando en el paciente porque entonces ya no se desplaza, porque se cansa, no hace mucho ejercicio, porque se está cansando, se está fatigando y entonces no estamos entendiendo toda la problemática y el contexto del paciente generado por estos cambios viscoelásticos y esta evolución que se va presentando paso a paso
paso a paso con el paso del tiempo en el paciente y en su actividad periférica. Y entonces ahora vamos uniendo cada vez más este complejo rompecabezas de lo que es la espasticidad. Ahora sabemos de ese componente neurológico, desde hace años venimos hablando de este componente mecánico y cada vez se le va dando más fuerza y ahora tenemos que meternos a entender este componente metabólico. Todo esto nos lleva a una menor ejecución motora del paciente, a mayores complicaciones y por lo tanto también nos va a llevar a limitaciones en el manejo que nosotros estamos haciendo de rehabilitación. Porque el panorama real, al final de cuentas, es que el paciente, pues muchas veces está limitado a los espacios donde puede rehabilitarse. Sabemos que el tiempo de espera para los pacientes a veces sobrepasa más de los 6 meses, ya cuando pasó el tiempo en el que el paciente puede tener una mayor recuperación. Pero no solamente ese tiempo donde el paciente puede tener una mayor recuperación neurológica, sino ese tiempo donde el paciente va desarrollando más complicaciones ortopédicas. Y llega el paciente y los tratamientos que recibe muchas veces no son los adecuados para el estado en el que se encuentra. Queremos homogenizar los tratamientos del paciente neurológico. El paciente neurológico no puede ser homogenizado. El tratamiento es muy heterogéneo porque cada uno tiene requerimientos diferentes, cada uno tiene complicaciones diferentes y la sobreactividad muscular se manifiesta de forma diferente. Si nosotros identificamos estos cambios de forma temprana, pues obviamente vamos a mejorar la calidad de atención de nuestros pacientes, pero también vamos a evitar las complicaciones y vamos a hacer que tengan una mejor resolución de sus problemas. El problema con el cual nos vamos encontrando cuando nosotros empezamos a analizar qué es lo que pasa a nivel mundial, porque no solamente es de Latinoamérica, pues encontramos que seguimos utilizando escalas clínicas que son muy limitadas para encontrar estos cambios en evaluaciones muy tempranas. El uso de toxina, cuando lo utilizamos de forma temprana, pues sí, nos va a ayudar a disminuir el riesgo de contracturas, pero este efecto solamente dura por 3 o 4 meses. Si esto no está sumado a un programa de rehabilitación, no sirve de nada. Y aquí es tanto responsabilidad del servicio de rehabilitación como del paciente, porque sabemos que hay pacientes que abandonan los tratamientos que no son apegados al tratamiento. Entonces, es un complejo, es una esfera muy compleja donde podemos entender qué es lo que pasa con muchos pacientes, por qué su evolución no es la adecuada, porque hay pacientes que no les gusta hacer ejercicio, que no se apegan al tratamiento, pero que desgraciadamente también muchos pacientes están llegando a los servicios de rehabilitación de forma muy tardía o también, pues los tratamientos que estamos utilizando ya no son los adecuados para lo que hoy se tiene de conocimiento en estas alteraciones neurológicas. Muchas veces también se tiene el miedo. Me ha tocado todavía escuchar médicos, terapeutas que piensan que la toxina botulínica puede interferir con la recuperación o que a la larga los va a debilitar o va a generar mayor atrofia muscular. Todas estas teorías que están basadas en artículos que se han hecho con animales, pero que sin embargo actualmente la literatura es más contundente y nos dice que realmente es más el efecto benéfico que se tiene con la aplicación de toxina botulínica de forma temprana, que además va a ser a dosis más bajas que los requerimientos que va a tener en un futuro. Entonces, siempre pensar en el beneficio a largo plazo de nuestros pacientes y sobre todo evitar cuando sea posible el uso de órtesis o el uso de cirugías, pero también echar mano de ellas cuando son necesarias. También es muy frecuente que pensemos que tenemos que evitar la cirugía a toda costa y el paciente ya no tiene otro camino. La cirugía es parte de la rehabilitación. La cirugía y los manejos invasivos también pueden ser parte de la rehabilitación. Es más, no pueden, deben ser parte de la rehabilitación, sobre todo en pacientes donde la evolución ya no ha sido la más adecuada. Cuando nosotros hacemos el análisis biomecánico de nuestros pacientes, tenemos ahora que pensar en muchas cosas. ¿Qué músculos o qué parte de esta biomecánica es generada por la sobreactividad muscular? ¿Qué músculos se están compensando? ¿Qué músculos están paréticos? ¿Qué otros músculos están débiles? ¿Qué otros músculos pueden estar generando cambios viscoelásticos? ¿Y cuáles de ellos pueden estar provocando dolor en el paciente? Y que ese dolor me genere mayor sobreactividad muscular y que esa sobreactividad muscular me genere mayor contractura y esa contractura me genere más compensaciones y esto genere que el paciente se mueva menos y por lo tanto me lleva a una mayor debilidad. ¿Ok? Todo esto se va combinando.
Todo esto va generando un círculo no virtuoso que tenemos que evitar y tenemos que atender de forma temprana. La escala de Ashworth sigue siendo la base para muchas decisiones terapéuticas cuando hacemos el manejo del paciente neurológico. Sin embargo, la escala de Ashworth tiene muchas limitaciones y actualmente no puede ser el punto clave de la toma de decisiones terapéuticas. No toma en cuenta los cambios arquitectónicos ni metabólicos del músculo. Nos habla solamente del componente neural, pero nos da muchos falsos positivos precisamente porque estamos haciendo a un lado todo este componente biomecánico, ¿ok? La escala de Ashworth es muy limitada, es una herramienta más dentro de la evaluación. Sin embargo, el que yo reduzca el Ashworth en un paciente no se va a traducir en una mejoría clínica del paciente. Siempre recordar que la paresia, la falta de movilidad, sigue siendo el punto clave en la discapacidad del paciente. Nosotros vamos a manejar esa sobreactividad muscular cuando nos esté estorbando en la recuperación del paciente. Y nuestra evaluación ahora tiene que ir más allá. Tenemos que utilizar el ultrasonido, utilizar la escala de Heckman para que nosotros podamos ver estos cambios viscoelásticos que se van presentando. El ultrasonido, ya sea que nos permite seleccionar bolsas de tejido muscular sano donde puedo inyectar, o algunos otros autores nos dicen, ok, no, busca el lado donde está más fibroso y ahí ponle mayor dosis, ok. Otros autores nos dicen, no, busca estas bolsas de tejido muscular y pon una dosis más pequeña. Las dos pueden ser útiles, pero el chiste es que nosotros entendamos que tenemos que hacer una evaluación ya con el ultrasonido. Y algo bien importante, los pacientes con HECMAC grado 4 van a presentar una respuesta pobre tanto a la toxina botulínica como a la rehabilitación multidisciplinaria. Y es cuando tenemos que pensar en la cirugía. Por eso les decía, la cirugía es parte de la rehabilitación. ¿Ok? Pero tiene que haber una comunicación entre las diferentes áreas para que podamos entender los resultados. Y tiene que haber una comunicación porque desgraciadamente me ha tocado casos donde mandamos a los pacientes a ortopedia y el ortopedista dice, no, pues es que ¿para qué lo operamos si no camina? Pues sí, no camina porque el pie está deformado y lo que quiero es posicionarlo para poder entonces pararlo, ¿no? Hay una falta de comunicación entre los servicios precisamente porque no entendemos todos estos cambios y los alcances que se pueden tener al resolverlos. El grado, obviamente, el grado de fibrosis que va a presentar va a afectar directamente a los resultados que yo busco con la toxina botulínica, que era lo que les decía, es el principal factor que nos va a predisponer cuál va a ser el resultado que yo voy a tener. Los pacientes que tienen mejores resultados a la toxina botulínica son los que están en grado HECMAT 4, ¿ok? Sí, los tres todavía pueden verse beneficiados, pero ya tenemos muchas limitaciones y como les dije, el 4 ya es un paciente que tiene que ir más a un manejo quirúrgico. Bien, en este cuadro, lo que trato de resumir es precisamente estas dos vías. La espasticidad no refleja, que son todos estos cambios viscoelásticos que se van a presentar, y la espasticidad refleja, que son todos estos cambios neurológicos dados por la lesión, que son los síntomas positivos. Sin embargo, vean, si nosotros tenemos una debilidad y una inmovilización, aquí necesitamos movilización temprana y rehabilitación motora. Es lo más efectivo, no requiero toxina. Esto es muy barato, muy simple, simplemente hay que hacerlo. Si yo tengo estos cambios neurológicos que me están generando posturas anormales, que están limitando mis avances en la rehabilitación, entonces tengo que pensar en la toxina botulínica. Lo más importante es la movilización y la rehabilitación motora. Sin embargo, si estos cambios neurológicos me están estorbando en la recuperación del paciente o me están generando dolor o me están generando riesgo de deformación, tengo que aplicar la toxina botulínica. Sin embargo, eso no sustituye que tengo que continuar con la movilización y la rehabilitación motora. Si tengo cambios o detecto cambios a nivel muscular, atrofia, cambios a nivel de la articulación, entonces puedo pensar en las ondas de choque que actualmente están demostradas que son muy efectivas en el manejo de la espasticidad, pero sobre todo para este componente viscoelástico que se va a presentar a nivel del músculo. Si yo logro entender todo eso y logro ir mezclando las estrategias que tengo, pues solamente voy a hacer un manejo multidisciplinario, que es lo que yo estoy buscando. Estrategias para manejar la espasticidad tenemos muchas. Tenemos desde fármacos, desde manejos que son a nivel de toxina botulínica, de neurolisis, tenemos también toda la parte de fisioterapia, tenemos la parte quirúrgica,
Sí, pero el chiste es que nosotros podamos implementar estas estrategias en el momento que el paciente lo necesita y sobre todo lo más importante, que todas las áreas que están manejando al paciente, tanto en la parte del manejo de rehabilitación, manejo neurológico, manejo de fisioterapia, de terapia ocupacional, tiene que haber una comunicación para que tengamos claros los objetivos que nosotros queremos tener con el paciente. Y esto era lo que les decía. Actualmente, las estrategias que han demostrado mayor efectividad para el manejo de la espasticidad es la toxina botulínica y las ondas de choque. Tenemos muchas otras estrategias que tienen un menor rango de efectividad, sin embargo, pueden ser efectivas dependiendo del paciente, la situación y la condición clínica. Sin embargo, les repito, la toxina botulínica está más enfocada para este componente neural, que es el que está acá, y las ondas de choque están más enfocadas para estos cambios viscoelásticos que se van a presentar en la musculatura. Esta evaluación de estos cambios viscoelásticos obviamente nos lleva a un cambio de paradigma. El ultrasonido lo empezamos a utilizar para saber dónde estábamos poniendo el medicamento, la toxina. Sin embargo, actualmente el ultrasonido ya no solamente es una guía de aplicación, sino permite evaluar la arquitectura muscular. Permite que yo cambie mi decisión terapéutica, permite que yo haga una evaluación de cuál puede ser el resultado que espero con la toxina botulínica. Esta evaluación de los cambios viscoelásticos, de los cambios musculares, también me ayuda a identificar cambios que muchas veces son ignorados, como la atrofia, la infiltración fibrograsa y el acortamiento muscular, porque pensamos que todo es generado por el problema neurológico. Sin embargo, muchas veces estos fenómenos periféricos pueden ser más agresivos y muchísimo más importantes en la discapacidad del paciente. Estos cambios en la estructura que se van a presentar en el músculo van a aumentar la rigidez del músculo y por lo tanto pueden predisponer a contracturas irreversibles, pero también van a llevar al paciente a una menor movilidad. Un paciente que ya tiene restringida su movilidad se va a ver más afectado por estos cambios viscoelásticos y lo peor. Repito, que estos cambios viscoelásticos son evolutivos y entonces no es infrecuente que de repente un paciente que hace muchos años caminaba, después de 20, 30 años, el paciente de repente llega con nosotros en silla de ruedas porque ha ido manifestando todos estos cambios de forma agresiva, de forma irreversible con un manejo incompleto que no evitó que llegara el paciente a estas condiciones. ¿Qué conclusiones tenemos? Primero, pues que tenemos que optimizar la toxina botulínica. ¿Por qué? Porque muchos fracasos terapéuticos que nosotros observamos, pues muchas veces están generados porque no estamos entendiendo todos estos cambios que está presentando la musculatura. En el futuro, la combinación de la toxina botulínica para este componente neural y el uso de las ondas de choque o hialuronidasa para este componente de la matriz extracelular generado por este aumento de la viscosidad, quizás se convierta en el gold standard en el manejo de los pacientes con incremento del tono. Lo ideal es evitar que lleguen a este punto, pero cuando se empiecen a manifestar estos cambios, quizá vamos a hablar de una combinación de estrategias que va a ser la más efectiva para nuestros pacientes. ¿Qué otra conclusión tenemos? Tenemos una ventana de oportunidad en rehabilitación. Los cambios generados por este ácido hialurónico son reversibles antes de llegar a la fibrosis por colágeno, pero esto simplemente nos lleva a reforzar que lo más importante es el tratamiento más simple, más sencillo y más económico, que es la movilización precoz e intensiva. Si no movemos al paciente, esto va a generar que este concentrado de ácido hialurónico se vaya espesando, generando una mayor limitación de deslizamiento entre las fibras musculares y nos va a llevar a la presencia de contracturas y por lo tanto a deformaciones. Nuestro razonamiento clínico tiene que cambiar. No podemos tratar todos los aumentos del tono como reflejos exagerados generados por el componente neural. Tenemos que entender que estos cambios viscoelásticos pueden generarnos una mayor restricción al movimiento, nos puede generar cambios en nuestra evaluación, sobre todo si no estamos entendiendo los cambios que se están generando a nivel periférico. ¿Qué propuesta tenemos para el manejo de los pacientes? Primero, pues un abordaje mecánico donde hagamos una prevención y tratamiento del acúmulo de ácido hialurónico mediante la movilización temprana a las ondas de choque. Esto nos va a llevar a que hagamos nuestro bloqueo neural de forma más precisa mediante el uso de ultrasonido, mediante paradigmas actuales de aplicación
y obviamente la rehabilitación enfocada también a mejorar la perfusión tisular y la fuerza muscular. Este es el tratamiento moderno hacia cual tenemos que llevar al paciente y aquí vamos sumando todas las estrategias de tratamiento y de rehabilitación neurológica que ustedes manejen, pero siempre tener en mente cuáles son las estrategias. Y las recomendaciones, cuando tenemos un HECMAT 1-2, donde el tejido muscular está preservado, pues entender que la probabilidad de éxito con las terapias farmacológicas y con la rehabilitación es muy alto. Pero si tenemos un HECMAT grado 3 con infiltración fibrograsa severa, pérdida de arquitectura muscular, pues tenemos que priorizar las ondas de choque, sobre todo en un grado 3, y pensar ya en la cirugía ortopédica si es que la respuesta farmacológica no ha sido la adecuada. Nuestra evaluación clínica tiene que tomar muchos aspectos y hacer uso de herramientas como el ultrasonido para que podamos hacer abordajes más correctos. Esta paciente llegó conmigo hace 2 años aproximadamente. Llegó conmigo en esta situación, ella no utilizaba ninguna férula, ya la habían operado del pie, le habían hecho tenotomías, estaba programada para hacerle una tenotomía nuevamente a nivel del codo. Ella tenía mucho dolor, tenía parches de buprenorfina, tomaba tramadol, tomaba pregabalina, tomaba muchos medicamentos, ya había sido sometida a cirugía y la iban a volver a operar. La paciente, así como la ven, pues realmente el brazo estaba pegado completamente. Aquí la paciente la estamos evaluando dentro del consultorio. Vean la inversión del tobillo que tenía. Muy importante, una chica muy joven, 10 años de evolución después de un evento vascular cerebral. Hacemos la evaluación y vemos que afortunadamente, a pesar de la posición distónica que tenía el tobillo, pues afortunadamente la paciente reducía, con dificultad, con dolor, pero reducía. Que decidimos hacer un abordaje, obviamente con toxina botulínica a dosis altas. La idea era poderle colocar una férula con un tratamiento, obviamente, de terapia manual, de ondas de choque, manejo de estiramiento y los logros que obtuvimos con ella fueron muy importantes porque la paciente pasó de esta situación en la cual llegó con nosotros con mucho dolor, ya con propuesta de cirugía, a esta situación actual donde la paciente utiliza una férula, mejoró su postura, su brazo está más extendido, ya no toma actualmente ningún medicamento para el dolor, ¿ok? Ya no se sometió a ninguna cirugía. De hecho, en este momento ella se encuentra ahorrando para poder someterse a una cirugía del pie, ya que le comenté que pues obviamente por el tipo de evolución que tiene, pues solamente tiene dos opciones, utilizar una férula toda la vida o pensar en una cirugía que haga una remodelación del tobillo y le permita tener ya un mejor apoyo, olvidándonos del uso de la férula. Y esto fue simplemente un abordaje donde hicimos una evaluación. Revisamos con ultrasonido, vemos los cambios viscoelásticos y a pesar de la mala evolución que había tenido la paciente, quizá por lo joven que era, los cambios viscoelásticos no estaban tan severos, estaban en un grado 2, casi 3, y eso nos permitió hacer un abordaje agresivo con el cual afortunadamente la paciente tuvo una excelente respuesta. Por último, como les decía en un principio, todo esto está cambiando y actualmente este artículo que acaba de salir este año nos habla ya de cómo la espasticidad no podemos pensar únicamente en todo lo que hemos hablado. Quizá los videos corran un poco lento en sus pantallas por la resolución. Sin embargo, actualmente lo que nos habla es de que la espasticidad pues está sumada a muchos otros tipos de alteraciones del movimiento, que pueden ir desde distonías, temblores, discinesias, y esto obviamente nos hace que la evaluación tenga que ser diferente. No puedo evaluar igual a un paciente con espasmos por una lesión medular, a un paciente con con una distonía espástica por un evento vascular cerebral, a un paciente con mioclonías por una neuroinfección, a una paciente que desarrolló una distonía por un evento vascular cerebral o a un paciente con temblores o cocontracciones generadas por un traumatismo craneoencefálico. Todo esto nos va a traer alteraciones, si bien es cierto, viscoelásticas, pero todas van a ser diferentes en severidad. Todas van a ser diferentes en la presentación clínica,
Todas van a requerir un abordaje y una evaluación diferente y sobre todo van a responder quizá a toxina botulínica, pero entendiendo las diferencias que hay entre la sobreactividad muscular y las alteraciones que se van presentando en las alteraciones neurológicas. Permítanme, sí. Bueno. Esta es mi charla con la cual quise participar el día de hoy. Creo que son temas muy relevantes, importantes, actuales sobre la espasticidad. Este es mi correo electrónico, mi teléfono, por si en algún momento tienen alguna duda o quieren que les comparta alguno de los artículos que les he presentado. Con mucho gusto y creo que tenemos espacio para algunas preguntas. Gracias. Así es, doctor Israel, muchas gracias por compartir con todos nosotros con información actualizada, ¿no? Y sus experiencias con individualización para cada caso, manejo de espasticidad. Justo hay una pregunta en el chat Sí. de la doctora Tatiana Martínez. Buenas, doctor. ¿Usted tiene experiencia en el uso de ondas de choque en niños con espasticidad? ¿Cómo es la tolerancia a estas? No las uso yo directamente porque no veo niños. Sin embargo, el doctor Azael, que es un doctor con el cual trabajo mucho, él sí la usa mucho en niños y la verdad que la tolerancia que han tenido es bastante, bastante buena. Obviamente ahí pues se juega mucho con el número de disparos, se juega mucho también con el número de perdón, la frecuencia y los bares, se juega mucho para lograr la tolerancia. Pero sí, realmente no creo que haya ningún problema. Yo lo he utilizado en algunos problemas ortopédicos y también la verdad que no ha habido gran problema en que no las toleren, ¿eh? Y otra ventaja es que en la espasticidad realmente el dolor es menor. Es más dolorosa cuando tenemos algún problema ortopédico, pero en la espasticidad regularmente no es tan dolorosa la aplicación. Doc, aprovecho esa pregunta para colgarme y podría compartir sus experiencias en el protocolo para el manejo de espasticidad con ondas de choque, es decir, cuántas sesiones. Sí, Ya, regularmente lo gracias. que hacemos es citar a los pacientes una vez por semana. Algunos pacientes por dificultad lo hacen cada 15 días. El protocolo que nosotros manejamos es alrededor de 3.000, 3.500 disparos. Utilizamos bares alrededor de 3.5 a 4 y la frecuencia que utilizamos es baja para tener un efecto más profundo que regularmente es entre los 8 y los 10 Hz. Ok, Doc, muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta para el doctor Israel. Ha sido muy interesante, doctor, la ponencia, los términos ¿no? actualizados, ¿no? Con bibliografía que si pudiera compartirlas también estaría muy bueno. La doctora Jenny Canasa comenta, excelente exposición. A lo largo de su experiencia, ¿qué efectos adversos o colaterales ha observado con mayor frecuencia tras la aplicación de toxina? Mira, los mayores efectos adversos que nosotros llegamos a tener básicamente están relacionados con la disfagia, pero son rarísimos, sobre todo en pacientes que aplicamos cerca del cuello, digo, hablándote de los que más nos han preocupado, ¿no? La disfagia. La debilidad, obviamente, que también es un punto importante. Y la pregunta que hace es muy buena porque me permite entonces también poder comentarles que algo muy importante con la toxina botulínica y que actualmente se le está dando mucho peso es que las aplicaciones de toxina botulínica tienen que ir cambiando. Si yo aplico a un paciente, vamos a pensar 300 unidades de incobotulínica en el miembro superior, tengo buenos resultados y después de 5 años ya no tengo buenos resultados. No estoy entendiendo que el paciente está evolucionando en estos cambios viscoelásticos y entonces la dosis que requiere quizá ya no es suficiente y tengo que incrementar la dosis. Y entonces ya no es que el paciente no responda a la toxina, simplemente sus requerimientos de toxina han incrementado por estos cambios viscoelásticos. También sobre esta pregunta es importante señalar que ha habido una corriente que menciona mucho de que la toxina botulínica aplicada por periodos muy largos, pues nos puede llevar a atrofia muscular. Estos estudios se hicieron en ratitas, pero afortunadamente en seres humanos
y de hecho se hizo un estudio en paciente pediátrico, se vio que realmente los beneficios superaban a las alteraciones musculares que se podían presentar. Y la otra, que estos cambios musculares que se desarrollan por las aplicaciones de toxina botulínica constantes son revertidas si el paciente hace ejercicio. O sea, al final de cuentas, la suma de toxina botulínica y ejercicio es la fórmula ideal para poder evitar este tipo de problemas de los cuales se habla como una atrofia muscular a largo plazo después de la aplicación de toxina botulínica. Muy bien, Doc, gracias. Luego está la doctora Fiorella Daphne, que consulta sobre el tipo de ondas de choque que coloca, si son focales o radiales. Radiales, son las radiales las que han demostrado ser más efectivas para el manejo de la espasticidad. Tenemos al doctor Carlos Jiménez, que felicita por su ponencia, sobre todo la actualización del abordaje del paciente de espasticidad. Luego el doctor Marcos Reyes, excelente charla. Posterior a la cirugía para liberación, ¿se puede colocar toxina botulínica o cuál sería el abordaje? Sí, sí lo hemos hecho, en pocos casos. Regularmente nos ha tocado un paciente, de hecho nos tocó un paciente hace poco que lo mandamos a una cirugía, igual ya tiene una deformación importante. La familia ahí quiso probar primero con la toxina, a pesar de que le dijimos que lo más seguro es que no iba a funcionar. Se le puso en miembros superiores y en miembros inferiores. En miembros superiores la respuesta fue increíble, le fue muy bien, pero en miembro inferior, pues no. O sea, se tuvo que ir a cirugía, hicieron una tenotomía, una liberación. El propósito con él pues, obviamente es empezarlo a bipedestar, pero pues ahora resulta que sí, ya solucionamos la parte del tobillo, pero la parte de los aductores, la parte de la sobreactividad en el recto anterior, no. Entonces sí aplicamos toxina botulínica en este paciente como a las 4 semanas después de la cirugía. Aplicamos en aductores, aplicamos en recto anterior y aplicamos nuevamente en brazo, que había tenido una respuesta favorable, para empezar a bipedestarlo una vez que el ortopedista nos diera luz verde después de hacer la tenotomía. Luego, pues la doctora Elvencia Lorente también lo felicita, excelente ponencia. La doctora Astrid Bernaola también menciona excelente conferencia. Doctor Israel, una pregunta. ¿Y en qué casos es mejor usar la hialuronidasa y desde qué edad? Este es todo un tema, qué buena pregunta, porque no tenemos dosis de hialuronidasa. Son estudios que se están haciendo por parte de la doctora Ragavan y nos describe protocolos que ella ha usado. Eh, no hay una edad todavía recomendada porque está como que en fase todavía de investigación. Nosotros la hemos usado en algunos pacientes con resultados buenos, pero regularmente utilizamos hasta 4 o 5 frascos. En mi caso veo pacientes adultos. En alguna ocasión una compañera le tocó aplicarle a un pequeñito, pero hizo reacción alérgica y ya evitamos ponerla. Esto es bien importante porque hay que tomar en cuenta que la hialuronidasa es más alergena que la toxina botulínica. Entonces, de entrada, si en algún momento quieren aplicarla, hay que hacer una prueba subcutánea, esperar unos minutos para ver que no haga reacción del paciente. El otro gran problema es que la hialuronidasa, si ustedes saben, se utiliza para estas colocaciones de ácido hialurónico y cuando les queda asimétrico a los cirujanos plásticos, a los dermatólogos, usan la hialuronidasa para degradar ese ácido hialurónico y entonces darle nuevamente simetría. Entonces, ¿cuál es el problema? Que muchas de las presentaciones que tenemos en México y seguramente también en Sudamérica y en Centroamérica, pues son chinas, porque hay un mercado negro muy alto. Entonces, la forma de preparación, los componentes los desconocemos y muchas veces son más alergenas. Yo la que he utilizado más es una española que conseguí por recomendaciones de una amiga que es dermatóloga y es la que he llegado a utilizar. Pero pues sí, no hay una dosificación como tal, pero pues sí quería comentarles esta parte de que no hay como tal un rango de edad recomendado, más que nada es la decisión terapéutica, pero siempre tomar en cuenta que es más alergena y que pues lo ideal es hacer esta prueba subdérmica. Gracias. Luego está la doctora Julia, consultada en esclerosis múltiple al colocar toxina botulínica. Algunos llegan a cursar con debilidad y otros se mantienen con espasticidad. ¿Se debe más Sí, por la tipología o los sí, cambios vasculares?
de Ujú. esta pregunta también es muy buena porque precisamente la esclerosis múltiple es una de las patologías más complicadas de manejar en cuestiones de espasticidad. Por esto que comenta, doctora, algunos, a pesar de que utilizamos dosis bajas, nos refieren debilidad y otros, a pesar de que utilizamos dosis más altas, siguen muy espásticos, ¿no? Entonces, es muy complicada la esclerosis múltiple porque está regulada por muchos otros factores: la fatiga, la presencia de detonantes como pueden ser infecciones de vías urinarias, obviamente la presencia de brotes, muchas veces también los cambios viscoelásticos. O sea, es más complicada porque tenemos que tomar otros parámetros en cuenta para poder hacer un abordaje adecuado. Sin embargo, la recomendación más frecuente es que hagamos dosificaciones medias para evitar debilidad. Y si el paciente ya está en un grado de espasticidad muy severa, pues quizá pensar en cambios viscoelásticos que estén complicando la respuesta a la toxina botulínica. La doctora Astrid Bernaola agradece al doctor Israel. La doctora Liliana también pasa así en el... Sí, en la ELA es muy similar a la esclerosis múltiple, simplemente que en la ELA pues obviamente la progresión es más agresiva. Sí la llegamos a utilizar la toxina botulínica, sobre todo en etapas tempranas, cuando la espasticidad les estorba o les genera mayor fatiga para caminar. Regularmente utilizamos toxina de 100 unidades. Aquí, por ejemplo, tanto en ELA como en esclerosis múltiple, yo casi no uso abobotulínica. Sí la llego a utilizar, pero no es mi primera opción. Casi siempre uso INCO o nabotulínica porque controlo un poquito más los resultados. En ELA, pues obviamente también ahí siempre tomar en cuenta el factor debilidad, sobre todo ya en etapas donde la enfermedad está avanzando, pero también la hemos utilizado para dolor. Muchos de ellos desarrollan dolor por espasmos, obviamente para la cialorrea. Pues es calidad de vida, pero sí es complicada la respuesta a la toxina botulínica en ELA. Muy bien, Doc, muchas gracias. Me parece que ya no hay más preguntas. Así, acá hay una de la doctora Jenny Canasa. Actualmente manejo paciente con PC con espasticidad severa. Muchos de ellos ya no pueden ser abordados por ortopedia. Poco efecto con toxina, baclofeno altas dosis, estiramiento. Quizás algún comentario sobre la bomba intratecal y la risitomía, si en su país tiene resultados con esos procedimientos. Sí, hay que entender que las estrategias pues pueden ser limitadas para algunos pacientes. Y yo también me tocó ver un paciente hace años donde le metí toxina casi a cantidades industriales y la respuesta era nula, nula. Y ya tomaba baclofeno vía oral, y se le mandó una bomba de baclofeno. Aquí en México sí hay, desgraciadamente la hay, pero en medio privado, no para el servicio público. Entonces, eso eleva el costo. La otra es que la mayoría de los médicos que la están poniendo son algólogos. Entonces, eso complica también los resultados porque para ellos no les importa la función, les importa disminuir el síntoma. Entonces, la función como que pasa de largo y pues eso complica mucho porque no hay un entendimiento de lo que estamos buscando con la bomba de baclofeno. Sí les va muy bien. Este paciente disminuyó el dolor, de que tenía un dolor muy severo, pero la espasticidad, desgraciadamente, no disminuyó. Y si le aumentan un poquito la dosis o la concentración de baclofeno intratecal, queda completamente flácido. O sea, es una cosa complicada, pero pues hay que entender que muchos de estos pacientes ya son pacientes, pues solamente donde no estamos buscando función, sino calidad de vida. Entonces ya los procedimientos quirúrgicos, una risotomía o una bomba de intratecal de baclofeno, pues son opciones, pero también son costosas, sobre todo si no la están en medio público. Gracias. Luego de la doctora Carla Camarena, lo felicita por la ponencia, excelente ponencia, doctor. ¿Podría proporcionar el dato del tipo de ortesis que indicó a la paciente del caso final? ¿Era OTP estándar? Sí, muchos saludos a la doctora Carla. Me imagino que es la doctora Carla Camarena, que yo me imagino que me debe una ida a Perú, a una plática allá, pero bueno, esperemos que en algún momento se pueda organizar. Sí, es una estándar. Realmente yo casi no uso órtesis articuladas o de fibra de carbono. No, la mayoría de los pacientes, y eso también está en la literatura, la mayoría de los pacientes con una órtesis convencional va a ser buena la respuesta.
¿ok? De hecho, por eso se le platicó a la paciente, ¿quieres usar férula toda tu vida o piensas en una cirugía? Y hay un ortopedista acá en México que hace este tipo de cirugías y la verdad que los resultados han sido muy buenos, entonces pues ya está ahorrando para hacerse el procedimiento quirúrgico. Así era la doctora Carla Camarena que yo pensaba. Saludos, doctora. Muchas gracias. Muchas felicidades también por saludos de la doctora Guadalupe Luna Romero. Ah, muchas gracias, doctora. Me parece que ahora sí, ya no hay más preguntas en el chat. Muchas gracias a todos los que todavía están conectados a pesar de las diferentes zonas horarias. En el chat también al inicio se envió el canal de YouTube de Hablar para que puedan seguirnos o volver a ver alguna de las pláticas previas. Y pues recuerden que estamos ya próximos al Congreso Hablar 2026. Nos vemos en Punta Cana del 6 al 11 de octubre para la fiesta de la rehabilitación latina y poder seguir compartiendo conocimiento y experiencias. Gracias a todos. Buenas Gracias por noches. la invitación. Buenas noches.